¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que ves, todo lo que tocas, todo lo que crees que es real, no lo es? ¿Qué pasaría si la realidad fuera un código, un programa, y tú tuvieras la llave para hackearlo? Desde tiempos inmemoriales, el verdadero conocimiento ha sido custodiado por unos pocos y perseguido por la mayoría, no por malicia, sino por temor. La ignorancia teme a la luz, pues la luz disuelve las sombras de la ilusión. Quienes han caminado este sendero han sido llamados herejes, alquimistas, brujos, místicos e iluminados. Algunos fueron quemados en la hoguera, otros condenados al exilio, y muchos más obligados a ocultar su saber en símbolos, metáforas y textos cifrados. Pero el tiempo de la oscuridad está llegando a su fin. El velo se está levantando. Y este audiolibro es tu invitación a cruzar el umbral. Esto no es para los que buscan respuestas fáciles, ni para quienes desean encajar en los moldes de la sociedad. Es un mapa para aquellos que intuyen que la realidad no es lo que parece, para los que sienten que su conciencia está atrapada en una estructura impuesta, para los que presienten que hay algo más allá del dogma, la materia y la apariencia. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber. Prepárate para descubrir que la fe no es una creencia ciega en doctrinas arbitrarias, sino una ley, un principio universal tan real como la gravedad. En las páginas que siguen, se revelará que la fe no pertenece a ninguna religión, sino que es el código oculto que sostiene la estructura misma de la existencia. Lo que el ojo humano percibe es solo una fracción de un todo infinito, una sombra proyectada por dimensiones más elevadas. Quienes han comprendido este principio han dejado testimonio en textos que han sido suprimidos, fragmentados o condenados. ¿Recuerdas esas historias sobre nacer de nuevo? No se trata de religión. Se trata de algo mucho más grande. El ser humano no está limitado a la prisión de la carne y el tiempo. Hay un renacer que no es físico, sino una transmutación de la conciencia, un despertar a la verdadera naturaleza del ser. El conocimiento que encontrarás aquí no es nuevo. Ha existido en todas las civilizaciones, disfrazado de mitos, leyendas y tradiciones esotéricas. Los antiguos esenios, guardianes de los manuscritos del Mar Muerto, hablaban de un conocimiento de los hijos de la luz. En el Egipto hermético, se decía que el universo era mental y que aquel que comprendiera esta verdad podía moldear la realidad a su voluntad. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo, para realizar el milagro de una sola cosa. Este principio hermético, grabado en piedra y transmitido a través de generaciones de alquimistas y ocultistas, revela la clave del poder de la mente. La fe no es un simple pensamiento positivo, sino la alineación absoluta de la conciencia con el orden divino. Los evangelios gnósticos, suprimidos por la Iglesia, insisten en que la divinidad no está fuera del ser humano, sino dentro de él. Los rosacruces, perseguidos por revelar estas mismas verdades, enseñaban que la fe es una vibración, una frecuencia que atraviesa los planos de existencia. En sus manuscritos ocultos se encuentra la máxima: el universo es mental, lo visible surge de lo invisible, la voluntad y la creencia son las llaves del magisterio sobre la materia. Desde las palabras de los sufíes hasta los textos de Paracelso y los alquimistas medievales, todo apunta a la misma enseñanza: el ser humano es el creador de su realidad, y la fe es el mecanismo por el cual se plasma lo invisible en lo tangible. Pero, ¿por qué este conocimiento ha sido ocultado? ¿Por qué los guardianes de esta verdad han sido silenciados? Giordano Bruno, filósofo y místico del Renacimiento, proclamó que el universo era infinito y que el hombre tenía el poder de conectarse con la mente divina. Por esta revelación, fue quemado vivo en 1600. Meister Eckhart, teólogo alemán, fue condenado por la Iglesia por declarar que el alma podía unirse a Dios sin necesidad de intermediarios. Al igual que los cátaros, los templarios y los gnósticos antes que él, fue acusado de herejía. ¿Por qué el mundo teme este conocimiento? Porque otorga libertad. Porque destruye el control de los dogmas impuestos. Porque libera a la mente de la prisión del determinismo. Este audiolibro es una invitación a recordar. No está destinado a ser escuchado con la mentalidad de quien consume información superficial, sino con el espíritu de quien busca respuestas profundas. Aquel que posea ojos para ver y oídos para escuchar encontrará en estas palabras una chispa de la llama primordial. No es casualidad que estés escuchando esto. La sincronicidad es una de las herramientas del universo. Se requiere valentía para cuestionar lo establecido. Se necesita audacia para cruzar el umbral del conocimiento prohibido. Si este audiolibro está en tus manos o en tus oídos, es porque estás listo.
En los capítulos que siguen, exploraremos los principios que rigen la manifestación de la realidad, la influencia del pensamiento en el campo cuántico, la relación entre la fe y la creación consciente, y los secretos que han sido ocultados deliberadamente a la humanidad. Aquí se revela la verdad detrás del velo. Prepárate para olvidar lo que creías saber. El sendero ha sido trazado. La decisión de cruzarlo es tuya. Capítulo 1. La fe no es religión, es poder. Olvida todo lo que crees saber sobre la fe. No es un dogma, no es una creencia ciega. Es la fuerza más bruta del universo, el código fuente de la creación. Imagina que la realidad es un programa de ordenador. La fe es el lenguaje de programación. Los antiguos lo sabían, los cuánticos lo confirman, la fe moldea la materia. Desde el alba de la civilización, la humanidad ha sido cautivada por el poder invisible que mueve el universo. Algunos lo han llamado voluntad divina, otros lo han denominado destino, pero los iniciados han sabido que este poder es una ley inmutable, la fe. Lejos de ser un simple acto de confianza en lo desconocido, la fe es la estructura sobre la que se sostiene la creación. Su principio opera en cada plano de existencia, desde la formación de los astros hasta la manifestación de la realidad personal. La fe no es solo un atributo del creyente, sino una fuerza cósmica, una vibración que conecta lo visible con lo invisible. Los textos antiguos resuenan con esta verdad de diversas formas. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto enseña que la mente es la causa primaria de la existencia y que aquel que posea fe inquebrantable puede moldear su realidad a voluntad. En el Bhagavad Gita, Krishna declara que la convicción de la mente es la que determina el destino de un ser, el hombre es hecho de su fe, lo que él cree, eso es. Los antiguos sabios comprendieron que la fe es el puente entre el mundo material y el reino de las posibilidades infinitas. Cada civilización ha dejado huellas de esta enseñanza, pero en todas partes ha sido distorsionada, oculta o negada. La Iglesia medieval convirtió la fe en una sumisión ciega. La ciencia reduccionista la descartó como superstición. Sin embargo, aquellos que han penetrado en los misterios del universo saben que la fe es la clave de la manifestación. El Kybalión lo deja claro, el todo es mente, el universo es mental. Si el universo es mental, como enseñaban los hermetistas, entonces la fe no es una simple creencia, sino una herramienta de creación. La mente actúa como un canal a través del cual la realidad es moldeada. En su sentido más puro, la fe es el estado de certeza absoluta en la existencia de algo antes de que se manifieste en el plano físico. Los alquimistas medievales, herederos de la tradición hermética, comprendieron que la fe es la piedra angular del magisterio, no solo para la transmutación de metales, sino para la transformación de la realidad misma a través de la conciencia enfocada. Paracelso escribió, la fe en sí misma tiene el poder de hacer lo que la voluntad desea, porque la fe genera una realidad propia. Los cabalistas judíos, en sus tratados más ocultos, afirmaban que la fe es la vibración primordial que sostiene el árbol de la vida. En el Zohar, texto central de la Cábala, se menciona que la palabra hablada cuando es pronunciada con certeza absoluta tiene el poder de modificar la estructura misma del mundo. A lo largo de la historia, los guardianes de este conocimiento han sido perseguidos. Los templarios fueron exterminados en el siglo XIV porque su poder trascendía el control de la Iglesia y los monarcas. Los cátaros en el siglo XIII fueron aniquilados por sostener que la realidad visible era una ilusión y que la verdadera creación era mental. El sufismo, la rama mística del Islam, preservó esta enseñanza bajo el velo del simbolismo. El místico sufí Al-Ayaj fue ejecutado en el año 922 por proclamar «Yo soy la verdad», una declaración que implicaba que el ser humano, a través de la fe y la conciencia, podía ser uno con la divinidad. Meister Eckhart, el teólogo alemán del siglo XIV, fue condenado por declarar que la fe no era un acto de adoración externa, sino una alineación con el principio creador. Escribió, aquello en lo que crees con absoluta certeza ya existe en el reino del espíritu, y si tu mente no lo obstruye, lo verás manifestado. Este principio también se encuentra en los textos esotéricos orientales. En el Tao Te Ching, se menciona, el sabio no duda, su fe es su poder, y su poder es la fe en el flujo del universo. En tiempos modernos, la ciencia ha comenzado a acercarse a lo que los antiguos sabios sabían desde hace milenios. La mecánica cuántica ha revelado que la realidad no es fija, sino maleable. El experimento de la doble rendija demostró que las partículas subatómicas pueden comportarse de manera diferente dependiendo de la observación. Si la mente influye en la materia, entonces la fe es el mecanismo por el cual se puede alterar la realidad. Carl Jung,
el psicoanalista suizo, exploró este fenómeno bajo el concepto de sincronicidad. Aquello en lo que crees con intensidad y emoción crea patrones que atraen circunstancias afines. El filósofo alemán Arthur Schopenhauer también comprendió este principio, escribiendo: el mundo es mi representación, lo que sostengo como cierto en mi mente se proyecta en la realidad. ¿Acaso la fe es un acceso a dimensiones superiores? ¿Es la certeza absoluta una llave que desbloquea la materia? Los textos antiguos insisten en el poder de la palabra hablada como un acto de fe. En la Biblia, el Génesis inicia con la frase: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo gnóstico, Jesús declara: si dices a la montaña, muévete, y lo crees en tu corazón, se moverá. Las tradiciones mágicas y esotéricas han enseñado que la vibración de las palabras, cuando es acompañada de fe absoluta, tiene el poder de crear la realidad. Los antiguos mantras védicos, los cánticos sufíes y las invocaciones alquímicas no son meras fórmulas vacías, sino actos de creación en sí mismos. Es hora de ensuciarse las manos, metafóricamente. Durante 7 días, planta una semilla, cualquier semilla. Cada día, riégala con agua y riégala con tu fe. No le digas, crecer, siente cómo crece. Visualiza sus raíces, su tallo, sus hojas. Anota tus observaciones. ¿Cambia algo si tu fe flaquea? Este experimento revelará el poder tangible de tu fe. La fe no es un dogma ni una creencia arbitraria. Es una fuerza universal que subyace a toda manifestación. No es una cuestión de religión, sino de alineación con las leyes cósmicas. Aquellos que comprenden este principio pueden transformar sus vidas y realidades. Los antiguos lo sabían, los alquimistas lo aplicaron, los místicos lo vivieron. Quien posea fe absoluta y sin duda, poseerá el universo. El conocimiento está ante ti, la decisión de aplicarlo es tuya. La semilla es solo el principio. En el próximo capítulo, vamos a volar tu mente con la estructura oculta del universo y cómo tu conciencia lo está construyendo. Prepárate, porque después de esto, nada volverá a ser igual. Capítulo 2. La estructura oculta del universo y el papel de la conciencia. Si los que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Pero el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y comprenderéis que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis en pobreza y sois la pobreza. Evangelio de Tomás apócrifo gnóstico. Desde los albores del pensamiento humano, los iniciados han percibido que el universo no es una estructura muerta, sino un campo de fuerzas interconectadas. Las tradiciones esotéricas, los textos religiosos prohibidos y las investigaciones modernas en la física cuántica sugieren lo mismo: la realidad no es fija, sino moldeada por la conciencia. En este capítulo, se explorará la naturaleza oculta del universo y el papel fundamental de la conciencia en su construcción. El universo como manifestación mental. Desde los textos herméticos hasta las enseñanzas védicas, la idea de que el universo es mental ha sido una constante. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto afirma: el todo es mente, el universo es mental. Si el universo es mental, entonces no es un sistema de leyes físicas rígidas e independientes de la observación, sino una construcción flexible moldeada por el pensamiento. Esta idea es reflejada en la filosofía hindú, donde el Mayopanishad describe el mundo como Maya, una ilusión sostenida por la mente colectiva de la existencia. Las tradiciones cabalísticas y sufíes sostienen que el universo es el resultado de un verbo divino, de una vibración primordial que trajo la existencia desde el vacío. El Zohar, el texto místico de la Cábala, explica que la realidad fue emanada desde el Ein Sof, la nada infinita, y estructurada mediante el pensamiento divino. Dios creó el mundo con 10 pronunciamientos, y cada una de ellas es un reflejo del pensamiento primordial. Zohar, Bereshit Bair. Este principio es fundamental en la metafísica esotérica. Lo que se percibe como sólido y tangible no es más que energía vibrando en distintos niveles de frecuencia. La conciencia como creadora de realidad. La idea de que la realidad está determinada por la conciencia no es solo una noción espiritual. La ciencia contemporánea ha comenzado a explorar esta posibilidad. El experimento de la doble rendija en la física cuántica demostró que el comportamiento de las partículas depende de la observación.
Si la presencia de un observador puede cambiar la forma en que se comporta la materia, ¿qué implica esto para la naturaleza de la realidad? Carl Jung, el padre de la psicología profunda, propuso que la mente no solo influye en la percepción de la realidad, sino en la realidad misma. Su teoría de la sincronicidad establece que los eventos no están separados por causa mecánica, sino que están unidos por significado. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, el destino dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. Si la mente tiene el poder de influir en la estructura misma de la existencia, entonces la conciencia es el mecanismo a través del cual esta influencia se manifiesta. Los guardianes del conocimiento perdido. Las civilizaciones antiguas comprendieron este principio y lo preservaron en sus tradiciones más ocultas. En el Egipto faraónico, los sacerdotes de Tot y los iniciados en los misterios de Osiris entendían que la realidad era maleable y que quien dominara la mente podía controlar el mundo. En los templos de Luxor y Karnak, los jeroglíficos aún susurran fragmentos de esta enseñanza, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Los esenios, la secta mística a la que muchos creen que perteneció Jesús, guardaban este conocimiento y lo practicaban en secreto. Los manuscritos del Mar Muerto revelan que estos iniciados creían que la realidad podía ser modificada por el pensamiento puro y la palabra sagrada. Los gnósticos, cuyos textos fueron destruidos y perseguidos por la Iglesia, sostenían que el mundo visible era una ilusión fabricada por fuerzas inferiores y que el ser humano tenía el poder de trascenderlo mediante el conocimiento y la fe. El Evangelio de Judas, uno de los textos apócrifos prohibidos, menciona: tú superarás este mundo, pues la luz está dentro de ti y el poder está en tus manos. Los alquimistas medievales heredaron esta sabiduría y la cifraron en metáforas sobre la transformación del plomo en oro. Paracelso escribió: quien comprenda la verdadera naturaleza de la mente no temerá a la materia, pues la materia es solo una forma de pensamiento cristalizado. El poder del verbo y la vibración. La realidad, tal como la han entendido los místicos de todas las tradiciones, es una construcción vibratoria. La palabra hablada es un vehículo de esa vibración, capaz de influir en el tejido del universo. En el Génesis, la creación inicia con un verbo, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. El Tao Te Ching sostiene: el sabio conoce el poder del nombre, pues el nombre es la clave de la forma. Los místicos utilizan la repetición de palabras sagradas, dhikr, para alterar la realidad. En la tradición védica, los mantras son fórmulas de vibración que transforman la percepción y la existencia misma. Si la palabra tiene poder y la mente es el arquitecto del universo, entonces la conciencia es el fuego que activa el mecanismo de la manifestación. Este capítulo ha explorado cómo la conciencia no es una creencia arbitraria, sino un mecanismo de construcción de la realidad. La conciencia humana no es pasiva, es un instrumento de creación. Los antiguos lo sabían, los místicos lo aplicaron, los científicos comienzan a vislumbrarlo. El universo no es una máquina ciega, es un campo de posibilidades esperando ser moldeado por el pensamiento y la voluntad. La decisión de despertar a este conocimiento está en las manos de quien lee estas palabras. El velo de la ilusión ha sido rasgado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 3. El alma y la ilusión de la materia. No eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana. Pierre Teilhard de Chardin. La pregunta que ha perseguido a la humanidad a lo largo de los siglos resuena con fuerza: ¿somos cuerpos que poseen un alma, o almas que habitan temporalmente en un cuerpo? La respuesta a esta interrogante desvela la clave para comprender la verdadera naturaleza de la realidad. ¿La materia, prisión o vestido? La percepción común nos dicta que la materia es sólida, tangible, la base misma de nuestra existencia. Sin embargo, los sabios de todas las eras y los físicos de vanguardia nos invitan a cuestionar esta premisa. ¿Y si la materia no fuera la base de la realidad, sino una ilusión, una manifestación pasajera de la conciencia eterna? Las tradiciones védicas describen el mundo material como Maya, un velo de ilusión que oculta la verdadera naturaleza del ser. Los gnósticos, en sus textos prohibidos, sostenían que el cuerpo era una prisión del alma, una limitación que impedía la conexión con la divinidad. Los alquimistas buscaban transmutar la materia, no solo en oro, sino en luz, revelando su naturaleza esencial. La física cuántica, con su descubrimiento de que las partículas subatómicas son ondas de probabilidad hasta que son observadas, parece dar la razón a estas antiguas enseñanzas. Lo que percibimos como sólido y tangible no es más que energía vibrando en distintos niveles de frecuencia, un holograma proyectado por la conciencia. El alma,
la chispa divina. Si la materia es una ilusión, ¿qué somos entonces? La respuesta se encuentra en el concepto del alma, la chispa divina que habita en cada ser humano. En el Corpus Hermeticum, Hermes Trismegisto explica que el alma es una porción de la mente universal, una entidad inmortal que trasciende el tiempo y el espacio. Los egipcios creían en el Ka, una fuerza vital que sobrevivía a la muerte y continuaba su viaje en el más allá. Los sufíes hablan del Ru, el aliento divino que anima el cuerpo y conecta al individuo con la totalidad del ser. Los gnósticos enseñaban que el alma era una entidad caída en la materia, una prisionera en un mundo imperfecto. Su objetivo era la gnosis, el conocimiento directo de la verdad que permitía al alma liberarse de las cadenas de la ilusión. El cuerpo, un vehículo temporal. Si el alma es la verdadera esencia del ser, entonces el cuerpo no es más que un vehículo temporal, un instrumento para experimentar la realidad en el plano físico. Los estoicos comparaban el cuerpo con una vasija, un recipiente que contiene el agua de la vida. Los budistas lo consideran un skandha, un agregado de elementos que se disuelven al morir. Los taoístas lo ven como un templo, un lugar sagrado donde reside el espíritu. La idea de que el cuerpo es un vehículo para el alma implica una profunda transformación en nuestra percepción de la vida y la muerte. Si no somos nuestros cuerpos, entonces la muerte no es el final, sino una transición, un cambio de estado. El despertar a la verdad. Comprender la verdadera naturaleza del alma y la ilusión de la materia es el primer paso hacia el despertar. Es recordar quiénes somos realmente, más allá de las limitaciones de la forma. Los místicos de todas las tradiciones han insistido en la importancia de la autoindagación, de la introspección profunda que permite al individuo descubrir su verdadera identidad. Conócete a ti mismo, la inscripción en el templo de Apolo en Delfos, resuena como un eco de esta antigua sabiduría. Al reconocer que no somos nuestros cuerpos, sino seres espirituales experimentando la realidad, nos liberamos del miedo a la muerte, de la obsesión por la apariencia y del apego a las posesiones materiales. Este capítulo ha explorado el misterio del alma y la ilusión de la materia. No es una teoría abstracta, sino una verdad que puede transformar nuestra vida por completo. La decisión de recordar quiénes somos realmente está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 4. La manifestación consciente y el poder de la intención. Pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Mateo 7:7. La realidad no es un fenómeno estático, un escenario predeterminado en el que somos meros espectadores. Es un campo maleable de posibilidades, un lienzo en blanco esperando ser pintado por la conciencia. En este capítulo, exploraremos el poder de la manifestación consciente y cómo la intención humana puede transformar la energía en materia, haciendo visible lo invisible. La mente como creadora de realidad. Hemos visto en capítulos anteriores que el universo es mental en su esencia. Si esto es así, entonces la mente humana, como una chispa de la mente universal, posee el poder de influir en el tejido mismo de la realidad. Los textos herméticos afirman que el hombre es un pequeño mundo, microcosmos, que contiene en sí mismo todas las partes del gran mundo, macrocosmos. Esta idea implica que el ser humano no está separado del universo, sino íntimamente conectado con él, capaz de acceder a su poder creador. Los alquimistas, en su búsqueda de la piedra filosofal, no solo buscaban transmutar el plomo en oro, sino también transmutar su propia conciencia, reconociendo el poder de la mente para alterar la realidad. Paracelso escribió: si el hombre posee la fe y la voluntad, nada le será imposible. La intención, el cincel de la realidad. La intención es la fuerza que dirige la energía, el cincel que esculpe la realidad. No se trata de un mero deseo pasivo, sino de una voluntad enfocada, una dirección clara de la conciencia hacia un objetivo específico. Los místicos sufíes hablan del himma, la energía de la intención, como una fuerza capaz de mover montañas. Los yogis practican el sankalpa, una resolución firme que se planta en la mente subconsciente y se manifiesta en la realidad. La física cuántica ha demostrado que la observación afecta el comportamiento de las partículas subatómicas. Si la mente del observador puede influir en la materia, entonces la intención consciente tiene el poder de moldear la realidad a voluntad. El proceso de manifestación. La manifestación consciente no es un proceso mágico, sino una aplicación de las leyes universales. Implica los siguientes pasos. Claridad, define con precisión lo que deseas manifestar. Sé específico, claro y conciso. Visualización,
Crea una imagen mental vívida y detallada de tu deseo cumplido. Siente las emociones asociadas con esa realidad. Afirmación: declara tu deseo como si ya se hubiera manifestado. Utiliza afirmaciones poderosas y en tiempo presente. Fe: cree sin dudar que tu deseo se hará realidad. La duda es el mayor obstáculo para la manifestación. Acción: toma medidas inspiradas hacia tu objetivo. La manifestación no ocurre por sí sola, requiere colaboración con el universo. Gratitud: agradece por lo que ya tienes y por lo que está por venir. La gratitud abre las puertas a la abundancia. Los obstáculos a la manifestación. A pesar de que el poder de la manifestación reside en cada ser humano, existen obstáculos que pueden bloquear su flujo. Duda: la falta de fe en uno mismo y en el proceso de manifestación debilita la intención. Miedo: el temor al fracaso, al rechazo o a lo desconocido impide que nos arriesguemos a crear nuestra realidad. Creencias limitantes: las ideas negativas sobre nosotros mismos y el mundo actúan como barreras para la manifestación. Falta de claridad: no saber qué queremos o ser inconsistentes en nuestros deseos dificulta la dirección de la energía. Impaciencia: querer resultados inmediatos y frustrarse por la demora obstaculiza el proceso de manifestación. El legado de los maestros. A lo largo de la historia, los maestros espirituales han enseñado el poder de la intención y la manifestación consciente. Jesús dijo: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 9:22. Buda enseñó que, con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Los sufíes practican el tabajú, la concentración de la mente en un objetivo específico para manifestarlo en la realidad. Los chamanes de diversas culturas utilizan la intención y la visualización para curar enfermedades, atraer la abundancia y comunicarse con los espíritus. El despertar al poder creador. La manifestación consciente no es un truco mágico, sino una habilidad que se puede desarrollar y perfeccionar. Al tomar conciencia de nuestro poder creador, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en arquitectos de nuestro propio destino. Este capítulo ha explorado el poder de la intención y el proceso de manifestación consciente. No es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica que puede transformar nuestra vida por completo. La decisión de reclamar nuestro poder creador está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 5: el subconsciente y la programación oculta de la realidad. Hasta que lo inconsciente se haga consciente, el destino dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Carl Jung. A lo largo de la historia, los grandes iniciados han comprendido que la realidad externa no es más que un reflejo del mundo interno. Sin embargo, lo que la mayoría de las personas no entiende es que la realidad que experimentan no está siendo creada conscientemente por su mente racional, sino por las profundidades ocultas de su subconsciente. Desde los templos de Egipto hasta los monasterios sufíes, desde los gnósticos hasta los cabalistas, todos han sostenido la misma enseñanza: el subconsciente es el verdadero arquitecto de la existencia. Quien domine su subconsciente, dominará la realidad. El subconsciente, el guardián del destino. Los estudios modernos en psicología han demostrado que el 95% de nuestras decisiones, pensamientos y emociones provienen del subconsciente. Esto significa que, aunque una persona crea que está eligiendo conscientemente su camino, en realidad es su programación oculta la que está determinando su destino. Los gnósticos lo sabían. En el Evangelio de Felipe se menciona: el que no conoce su sombra, está condenado a vivir en ella. Los sufíes, en su tradición esotérica, enseñaban que el ser humano está atrapado en un ciclo de pensamientos y emociones que lo condicionan sin que se dé cuenta. Rumi, el gran poeta místico, escribió: tú naciste con alas, pero te han enseñado a arrastrarte. La clave para la verdadera manifestación no está solo en la mente consciente, sino en la reprogramación profunda del subconsciente. El subconsciente en las tradiciones esotéricas. Las antiguas tradiciones han descrito el subconsciente con diferentes nombres y metáforas. En la alquimia, es representado por el dragón negro, el unus mundus, la parte oscura de la psique que debe ser transformada antes de alcanzar la piedra filosofal. En la cábala, se asocia con Yesod, la esfera de la imaginación y los sueños, el filtro que conecta la mente con la realidad material. En la tradición hermética, se lo describe como la esfera oculta en la que se siembran los pensamientos que darán fruto en la realidad externa. Hermes Trismegisto enseñó: el universo es mental, pero la mente del hombre está dormida. Aquel que despierte su mente oculta,
despertará su divinidad. Este principio ha sido mantenido en secreto porque otorga un poder inmenso. Los patrones ocultos que controlan la vida. El subconsciente no solo almacena recuerdos y emociones, sino que actúa como un filtro que determina qué experiencias se manifestarán en la vida de una persona. Cada pensamiento forma una impresión en el éter. Quien siembre imágenes de pobreza, cosechará escasez. Quien cultive la riqueza en su subconsciente, inevitablemente la verá en su vida. Los escritos rosacruces. El problema es que la mayoría de las personas han sido programadas desde su nacimiento con creencias limitantes. Los templarios, en sus escritos ocultos, afirmaban que la sociedad estaba diseñada para mantener a los individuos atrapados en un estado de servidumbre mental. La educación, la religión dogmática y la cultura imponen ideas que se arraigan en el subconsciente y limitan el poder de la manifestación. Louis Claude de Saint-Martin, uno de los grandes ocultistas del siglo XVII, escribió: "El mayor truco del adversario no es la opresión física, sino la imposición de creencias falsas que el hombre toma como propias". Los alquimistas enseñaban que el primer paso para la verdadera transmutación no es trabajar con metales, sino con la propia psique. Paracelso escribió: "La enfermedad no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu. La curación no comienza en la carne, sino en la mente". El poder de la imaginación y la visualización. Uno de los secretos más guardados en las órdenes esotéricas es el uso de la imaginación como herramienta de creación. Los vedantistas enseñan que la realidad que percibimos no es más que una proyección de nuestras creencias internas. En el Bhagavad Gita se dice: "El hombre es hecho de su fe, lo que él cree, eso es". Los sufíes utilizaban el poder de la visualización para conectarse con el universo. Al-Ayag, el mártir del sufismo, fue ejecutado por proclamar que la imaginación era la verdadera conexión con la divinidad. Los rosacruces afirmaban que la imaginación no es una fantasía, sino una facultad de creación. En sus escritos se encuentra la enseñanza: lo que puedas ver con claridad en tu mente, inevitablemente se convertirá en realidad. Napoleón Bonaparte, conocido por su conexión con las enseñanzas esotéricas, dijo: "La imaginación gobierna el mundo". Este principio es la base de toda magia, manifestación y alquimia interna. La ciencia del subconsciente y la neuroplasticidad. En tiempos modernos, la ciencia ha comenzado a redescubrir lo que los antiguos sabios sabían. La neuroplasticidad ha demostrado que el cerebro no es fijo, sino que puede reconfigurarse con nuevos pensamientos y experiencias. Los estudios han revelado que la repetición de imágenes mentales y afirmaciones pueden modificar la estructura neuronal, haciendo que la mente adopte nuevas creencias y patrones de comportamiento. El Dr. Joe Dispenza, uno de los pioneros en el estudio del poder del subconsciente, explica: "Tu cerebro no diferencia entre una experiencia real y una intensamente imaginada. La clave de la transformación es enseñar a tu cuerpo cómo se siente la nueva realidad antes de que ésta ocurra". Los estudios sobre la hipnosis han demostrado que el subconsciente puede ser reprogramado con sugestiones repetitivas, lo que confirma las prácticas de los místicos y alquimistas que utilizaban mantras, afirmaciones y decretos. ¿Cómo reprogramar el subconsciente para la manifestación? Las órdenes esotéricas han desarrollado diversos métodos para alinear el subconsciente con la intención consciente. Afirmaciones repetitivas. La repetición de decretos poderosos en estados de relajación es una de las formas más efectivas de reprogramación. Visualización creativa. Imaginar con intensidad la realidad deseada, sintiéndola como si ya estuviera manifestada. Meditación y autosugestión. Acceder al estado Z de la mente, donde el subconsciente es más receptivo a nuevas programaciones. Rituales de transmutación interna. Simbólicamente, los alquimistas realizaban rituales para quemar sus viejas creencias y sembrar nuevas ideas. Rechazo de las influencias negativas. Evitar la exposición a mensajes que refuercen la limitación y la escasez. Conclusión. Recuperando el poder interior. El subconsciente es el verdadero motor de la realidad. Lo que ha sido sembrado en él se manifestará en la vida externa, sin importar si es positivo o negativo. Los grandes iniciados comprendieron esto y dejaron pistas codificadas para que la humanidad pudiera liberarse del condicionamiento. Quien controle su mente inconsciente tendrá el poder de transformar su destino. El próximo capítulo explorará cómo la energía y la vibración determinan la manifestación de la realidad, y cómo el ser humano puede alinear su frecuencia con la abundancia y la plenitud. El que domina su mente, domina el universo. Hermes Trismegisto. Capítulo 6. Energía, vibración y el secreto de la frecuencia universal. Si quieres encontrar los secretos del universo,
Piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. Nikola Tesla. El universo no es una masa inerte de materia, sino un océano de energía en constante movimiento. Todo, desde la más pequeña partícula subatómica hasta la más grandiosa galaxia, vibra a una frecuencia específica. Comprender el poder de la energía y la vibración es esencial para desentrañar el código oculto de la realidad. 1. Sime, com, ar. Sime, com, ar. La naturaleza vibracional de la existencia. Desde las enseñanzas herméticas hasta los principios de la física cuántica, la idea de que todo es vibración ha sido una constante. El Kybalion afirma, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. La teoría de cuerdas en física sugiere que las partículas subatómicas no son puntos, sino cuerdas vibrantes de energía. Las tradiciones esotéricas han enseñado durante milenios que el universo está compuesto de diferentes planos de existencia, cada uno con su propia frecuencia vibratoria. Los alquimistas buscaban elevar su propia vibración para alcanzar la iluminación y la transmutación. Los místicos sufíes utilizan la música y la danza para entrar en estados de éxtasis y conectarse con la divinidad. Los yogis practican el pranayama, control de la respiración, y el canto de mantras para armonizar su energía y elevar su conciencia. La frecuencia como llave de la manifestación. La clave para la manifestación consciente reside en la capacidad de alinear la propia vibración con la frecuencia de la realidad que se desea crear. La ley de la atracción, un principio fundamental de la metafísica, establece que lo semejante atrae a lo semejante. Si una persona vibra en la frecuencia de la escasez, atraerá experiencias de escasez. Si vibra en la frecuencia de la abundancia, atraerá experiencias de abundancia. Los antiguos egipcios creían que el universo fue creado a través del sonido, la vibración primordial que emanó del dios Tot. Los vedantistas enseñan que el sonido Om es la vibración del universo, y que al meditar en él, el individuo puede conectarse con la fuente de toda la creación. El ser humano como transmisor y receptor de energía. El ser humano no es un ente pasivo en el universo, sino un transmisor y receptor de energía. Nuestros pensamientos, emociones y acciones emiten una vibración que influye en el campo cuántico. Los chamanes de diversas culturas utilizan el canto, el tambor y la danza para alterar su estado de conciencia y comunicarse con los espíritus. Los sanadores energéticos utilizan sus manos para equilibrar el flujo de energía en el cuerpo y promover la curación. Los místicos practican la meditación y la contemplación para elevar su vibración y alcanzar la iluminación. El secreto de la resonancia. La resonancia es un fenómeno físico que ocurre cuando un objeto vibra en la misma frecuencia que otro, causando que este último también vibre. Este principio se aplica también a la manifestación consciente. Cuando una persona enfoca su atención y su energía en un deseo específico, crea una resonancia con la frecuencia de esa realidad, atrayéndola a su experiencia. Los alquimistas buscaban la resonancia con las fuerzas de la naturaleza para transmutar los metales y alcanzar la inmortalidad. Los cabalistas utilizan la gematría, un sistema de numerología hebrea, para encontrar la resonancia entre las palabras y los conceptos, revelando significados ocultos. ¿Cómo elevar la propia frecuencia? ¿Existen diversas técnicas para elevar la propia frecuencia y sintonizarla con la realidad deseada? Meditación. La práctica regular de la meditación aquieta la mente y eleva la vibración. Gratitud. Sentir gratitud por lo que se tiene atrae más cosas por las que estar agradecido. Afirmaciones positivas. Repetir afirmaciones que refuercen la abundancia, la salud y la felicidad. Visualización creativa. Imaginar vívidamente la realidad deseada, sintiendo las emociones asociadas con ella. Música y sonido. Escuchar música que eleve el ánimo y practicar el canto de mantras o afirmaciones. Naturaleza. Pasar tiempo en la naturaleza conecta con la energía de la tierra y eleva la vibración. El despertar al poder de la vibración. Comprender el poder de la energía y la vibración es fundamental para tomar el control de la propia realidad. Al elevar nuestra frecuencia, nos convertimos en imanes para la abundancia, la salud y la felicidad. Este capítulo ha explorado el secreto de la frecuencia universal y cómo el ser humano puede utilizarlo para manifestar sus deseos. No es una teoría abstracta, sino una herramienta práctica que puede transformar nuestra vida por completo. La decisión de sintonizar con la realidad deseada está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 7. El poder atrayente de la ley de la atracción. Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. La mente lo es todo.
En lo que pensamos, nos convertimos. Buda. El uno universo no es un caos aleatorio, sino un sistema ordenado y regido por leyes inmutables. Una de las más poderosas es la ley de la atracción, un principio que afirma que lo semejante atrae a lo semejante. En otras palabras, la realidad que experimentamos es un reflejo de nuestra vibración interna. 1. Veintipico.com. Veintipico.com. La vibración como imán. Todo en el universo vibra a una frecuencia específica, y el ser humano no es una excepción. Nuestros pensamientos, emociones y sentimientos emiten una vibración que actúa como un imán, atrayendo hacia nosotros experiencias que están en sintonía con esa vibración. Si una persona se enfoca en pensamientos de escasez y miedo, atraerá situaciones y circunstancias que reflejen esa escasez y ese miedo. Si una persona cultiva pensamientos de abundancia y gratitud, atraerá situaciones y circunstancias que reflejen esa abundancia y esa gratitud. Este principio ha sido conocido por los iniciados de todas las eras. Los alquimistas buscaban transmutar su propia conciencia para atraer la riqueza y la prosperidad. Los místicos sufíes enseñan que el corazón puro atrae la presencia divina. Los yogis practican la meditación y el pranayama para armonizar su energía y atraer la paz interior. El enfoque, la clave de la atracción. La ley de la atracción no funciona de forma aleatoria. El factor determinante es el enfoque. Aquello en lo que centramos nuestra atención y nuestra energía se manifiesta en nuestra realidad. Si una persona se obsesiona con sus deudas y problemas financieros, los atraerá aún más a su vida. Si una persona se enfoca en sus metas y sueños, visualizándolos como ya cumplidos, los atraerá hacia sí. Los maestros espirituales han insistido en la importancia de mantener la mente enfocada en lo positivo. Jesús dijo, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23, 7. Buda enseñó, con nuestros pensamientos hacemos el mundo. Las emociones, el lenguaje de la atracción. Las emociones son la fuerza que impulsa la ley de la atracción. No basta con pensar en algo, es necesario sentirlo con intensidad para traerlo a nuestra vida. Las emociones positivas, como la alegría, la gratitud y el amor, elevan nuestra vibración y atraen experiencias positivas. Las emociones negativas, como el miedo, la ira y la tristeza, disminuyen nuestra vibración y atraen experiencias negativas. Los alquimistas buscaban transmutar sus emociones negativas en positivas para acelerar el proceso de manifestación. El tiempo, un factor relativo. La ley de la atracción funciona en todo momento, pero el tiempo que tarda en manifestarse un deseo puede variar. El universo no funciona con la misma noción lineal del tiempo que la mente humana. La paciencia y la perseverancia son esenciales para permitir que el proceso de manifestación se desarrolle. La duda y la impaciencia pueden retrasar o incluso bloquear la manifestación de nuestros deseos. ¿Cómo utilizar la ley de la atracción conscientemente? ¿Existen diversas técnicas para aplicar la ley de la atracción de forma consciente? Visualización, crear imágenes mentales vívidas y detalladas de la realidad deseada, sintiendo las emociones asociadas con ella. Afirmaciones, repetir declaraciones positivas en tiempo presente que refuercen la creencia en la manifestación de nuestros deseos. Gratitud, expresar agradecimiento por lo que ya tenemos y por lo que está por venir, elevando nuestra vibración. Intención, establecer claramente nuestros deseos y enfocarnos en ellos con determinación y fe. Acción inspirada, tomar medidas que nos acerquen a nuestros objetivos, guiados por nuestra intuición y sincronías. El despertar al poder atrayente. La ley de la atracción no es una teoría abstracta, sino un principio fundamental que rige la realidad. Al comprender su funcionamiento y aplicarlo conscientemente, podemos transformar nuestra vida y atraer la abundancia, la salud y la felicidad que merecemos. Este capítulo ha explorado el poder atrayente de la ley de la atracción y cómo podemos utilizarla para crear la realidad que deseamos. La decisión de convertirnos en imanes para el bien está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 8, el espejo del karma y la danza de la causalidad. No te engañes, de Dios nadie se burla. Lo que uno siembra, eso también cosecha. Gálatas 6, 7. Desde los albores de la conciencia humana, la noción de que cada acción tiene una consecuencia ha sido un principio fundamental en diversas filosofías y tradiciones espirituales. El concepto de karma, tal como se conoce en Oriente,
no es exclusivo de esas culturas. En Occidente, los místicos y esotéricos han hablado de la ley de causa y efecto, un principio que trasciende las creencias religiosas y opera como una fuerza impersonal en el universo. La causalidad como ley universal. El universo no es un sistema caótico, sino una red intrincada de causas y efectos. Cada pensamiento, palabra y acción genera una onda de energía que regresa a su punto de origen, manifestándose en la vida del individuo de acuerdo con su vibración. Los antiguos egipcios representaban este principio con la diosa Maat, cuyo símbolo era la balanza que pesaba el corazón del difunto. Los sufíes enseñan que el maktub, lo escrito, el destino, no es inamovible, sino una consecuencia moldeable por la conciencia. Los gnósticos revelaron que el mundo material es un campo de aprendizaje donde cada experiencia refleja la energía emitida por el alma. El karma, un reflejo, no un castigo. Es fundamental comprender que el karma no es un sistema de castigo o recompensa impuesto por una deidad externa. Es la manifestación natural de la ley de causa y efecto, un espejo que refleja las propias creaciones. Los vedantistas enseñan que el alma es su propio juez, y que no hay dioses que castiguen o recompensen, solo la ley en su perfección. Los cátaros, perseguidos por la Iglesia debido a su conocimiento esotérico, sostenían que cada vida es una oportunidad para transmutar las cargas del pasado y elevar la vibración del alma. Los rosacruces afirmaban que cada circunstancia es una llave que abre la puerta a un nivel superior de comprensión, rompiendo las cadenas del karma. Aunque la ley de causa y efecto es inmutable, el ser humano tiene el poder de modificar su karma mediante la transformación interna. Los alquimistas representaban este proceso con el Uroboros, la serpiente que se devora a sí misma, simbolizando la naturaleza cíclica de la vida y la posibilidad de trascenderla. Los templarios sabían cómo disolver el karma acumulado a través de la transmutación interior, elevando la vibración del alma mediante la sabiduría y la acción consciente. Los sufíes explicaban que el karma no es una maldición, sino una brújula que guía al alma hacia su despertar. La influencia de la vibración en el karma. La clave para modificar el karma radica en comprender que la realidad no es estática, sino un campo de probabilidades que responde a la observación. Al alterar la propia vibración, se modifica la interacción con el mundo y, por ende, las experiencias que se manifiestan. Los rosacruces enseñaban que la energía emitida no es permanente, sino que puede ser modificada si se cambia la causa que la originó. Los gnósticos revelaron que la forma más rápida de cambiar la realidad es a través de la expansión de la conciencia. Este capítulo ha explorado la naturaleza del karma y la ley de causa y efecto, revelando que el destino no es inamovible, sino maleable por la conciencia. Al comprender este principio, el ser humano deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en el arquitecto de su propio destino. Capítulo 9. El despertar de la conciencia y la expansión de la percepción. No hay un solo mundo, sino infinitos mundos que existen simultáneamente. La clave está en expandir la conciencia para percibirlos. Corpus Hermeticum. La realidad que experimentamos no es la única que existe. Los antiguos iniciados comprendieron que hay dimensiones más allá de la percepción ordinaria, realidades paralelas que coexisten con la nuestra. La llave para acceder a estos mundos es el despertar de la conciencia, la expansión de la percepción más allá de los límites de los 5 sentidos. La multidimensionalidad de la existencia. Desde las enseñanzas herméticas hasta las tradiciones chamánicas, la idea de que el universo es multidimensional ha sido una constante. Los gnósticos hablaban de los eones, dimensiones de luz que trascienden el mundo material. Los sufíes describen los maqamat, estados de conciencia que permiten al alma viajar a otras realidades. Los vedantistas enseñan sobre los lokas, planos de existencia que van desde el mundo físico hasta los reinos divinos. El tiempo como ilusión lineal. Una de las mayores limitaciones de la percepción humana es la creencia en el tiempo lineal. Los místicos y los físicos cuánticos coinciden en que el tiempo no es una línea recta, sino un campo de posibilidades simultáneas. Los esenios creían en la memoria del alma, la capacidad de recordar vidas pasadas y futuras. Los alquimistas buscaban la piedra filosofal, un símbolo de la trascendencia del tiempo y el espacio. La teoría de la relatividad de Einstein demostró que el tiempo es relativo y depende del observador. El ser humano como portal interdimensional. El ser humano no está limitado a este plano de existencia. A través de la expansión de la conciencia, puede convertirse en un portal hacia otras dimensiones. Los chamanes utilizan plantas de poder y rituales para entrar en estados alterados de conciencia y viajar a otros mundos.
Los yogis practican la meditación y el pranayama para activar centros energéticos y acceder a realidades superiores. Los místicos de todas las tradiciones han experimentado estados de éxtasis en los que la conciencia se fusiona con el todo. Técnicas para expandir la conciencia. ¿Existen diversas técnicas para expandir la conciencia y acceder a otras dimensiones? Meditación. La práctica regular de la meditación aquieta la mente y abre la puerta a la percepción extrasensorial. Sueño lúcido. Aprender a controlar los sueños permite explorar realidades alternativas y recibir información valiosa. Viaje astral. Proyectar la conciencia fuera del cuerpo físico permite experimentar otras dimensiones directamente. Respiración holotrópica. Técnicas de respiración profunda pueden inducir estados alterados de conciencia y facilitar la conexión con el yo superior. El despertar a la realidad multidimensional. Comprender que la realidad es multidimensional y que el ser humano tiene el poder de expandir su conciencia es un paso fundamental en el camino del despertar. Al hacerlo, nos liberamos de las limitaciones de la percepción ordinaria y nos abrimos a un universo de posibilidades infinitas. Este capítulo ha explorado el concepto de la realidad multidimensional y las técnicas para expandir la conciencia. No es una teoría abstracta, sino una invitación a explorar los límites de nuestra percepción y a recordar nuestro verdadero potencial. La decisión de despertar a la realidad multidimensional está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 10. El holograma cuántico, desentrañando la ilusión de la realidad. La realidad es meramente una ilusión, aunque una muy persistente. Albert Einstein. La física cuántica y las antiguas enseñanzas esotéricas convergen en una revelación asombrosa. La realidad que percibimos como sólida y objetiva es, en esencia, un holograma, una proyección de la conciencia. Este capítulo se adentra en la naturaleza ilusoria de la realidad y cómo este conocimiento puede liberarnos de las limitaciones impuestas por la percepción ordinaria. El universo holográfico. El principio del holograma cuántico sugiere que la información que constituye el universo no está almacenada en el espacio tridimensional, sino en su superficie límite. Lo que percibimos como realidad tridimensional es una proyección de esta información, similar a como un holograma tridimensional se proyecta desde una placa bidimensional. Los alquimistas buscaban la tabla de Esmeralda, un texto hermético que revelaba la unidad de todas las cosas y la naturaleza ilusoria de la materia. Los gnósticos enseñaban que el mundo material era una imitación imperfecta de la realidad verdadera, una proyección de fuerzas arcónticas. Los budistas describen la realidad como maya, una ilusión que nos mantiene atrapados en el ciclo del sufrimiento. La conciencia como proyector. Si el universo es un holograma, ¿quién o qué lo proyecta? La respuesta apunta a la conciencia. La conciencia no es un mero subproducto de la actividad cerebral, sino la fuerza fundamental que da forma a la realidad. Los hermetistas afirmaban que el universo es mental, lo que implica que la conciencia es la base de toda existencia. Los vedantistas enseñan que Brahman, la realidad última, es conciencia pura, y que el mundo fenoménico es una manifestación de esa conciencia. Los sufíes practican el dhikr, recuerdo de Dios, para trascender la ilusión del ego y conectarse con la conciencia universal. Liberarse de la ilusión. Comprender la naturaleza holográfica de la realidad tiene implicaciones profundas para nuestra percepción y nuestra capacidad de transformar nuestra vida. Si la realidad es una proyección, entonces no estamos limitados por las leyes físicas que parecen gobernarnos. Si la conciencia es el proyector, entonces tenemos el poder de cambiar la película, de crear la realidad que deseamos. Los místicos de todas las tradiciones han buscado trascender la ilusión del ego para alcanzar la iluminación y la unidad con el todo. Técnicas para experimentar la naturaleza holográfica. Existen diversas técnicas para experimentar la naturaleza holográfica de la realidad. Meditación. La práctica profunda de la meditación puede disolver los límites del ego y revelar la naturaleza ilusoria del mundo material. Sueño lúcido. Tomar conciencia de que se está soñando permite explorar la maleabilidad de la realidad onírica, un reflejo del mundo holográfico. Viaje astral. Proyectar la conciencia fuera del cuerpo físico puede proporcionar una experiencia directa de la naturaleza multidimensional de la existencia. Visualización creativa. Utilizar la imaginación para crear realidades alternativas y experimentarlas como si fueran reales. El despertar al holograma cuántico. Reconocer que la realidad es un holograma cuántico es un paso fundamental en el camino del despertar. Nos libera de la ilusión de la separación y nos permite recordar nuestro poder como creadores de nuestra propia experiencia.
Este capítulo ha explorado la naturaleza holográfica de la realidad y cómo este conocimiento puede transformar nuestra percepción del mundo. No es una teoría abstracta, sino una invitación a cuestionar los límites de la realidad y a recordar nuestro verdadero potencial. La decisión de despertar al holograma cuántico está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 11. El sueño lúcido y la realidad onírica como portal a la creación. El sueño es la pequeña puerta escondida en el santuario más profundo y más íntimo del alma. Carl Jung. Desde la antigüedad, los sueños han sido considerados ventanas a otra realidad, portales a un mundo donde las leyes de la física y la lógica se disuelven. Los iniciados de todas las culturas han explorado el poder de los sueños lúcidos, estados de conciencia en los que el durmiente sabe que está soñando y puede controlar el contenido de la experiencia onírica. Este capítulo desentraña los misterios del sueño lúcido y cómo puede utilizarse como una herramienta para la manifestación consciente. El sueño como realidad alternativa. Las tradiciones esotéricas han enseñado que el mundo de los sueños no es menos real que el mundo de la vigilia. De hecho, algunas culturas antiguas creían que la realidad onírica era la verdadera realidad, y el mundo de la vigilia una mera ilusión. Los aborígenes australianos hablan del tiempo del sueño, una dimensión atemporal donde los ancestros crearon el mundo. Los chamanes de diversas culturas utilizan los sueños para comunicarse con los espíritus y obtener conocimiento. Los antiguos egipcios llevaban registros detallados de sus sueños y los interpretaban como mensajes de los dioses. El sueño lúcido. Despertar dentro del sueño. El sueño lúcido es la capacidad de tomar conciencia de que se está soñando mientras el sueño está ocurriendo. Esta habilidad otorga un poder inmenso, ya que permite al soñador explorar el mundo onírico a voluntad, volar, atravesar paredes, crear objetos y personas, y alterar las leyes de la física. Los budistas tibetanos practican el yoga de los sueños, una disciplina que busca alcanzar la iluminación a través del sueño lúcido. Los sufíes consideran los sueños lúcidos como una forma de viaje astral o proyección de la conciencia fuera del cuerpo físico. Los alquimistas veían el sueño lúcido como un estado de conciencia alterado que permitía acceder al subconsciente y obtener conocimiento oculto. El sueño lúcido como herramienta de manifestación. El sueño lúcido no es solo una curiosidad psicológica, sino una poderosa herramienta para la manifestación consciente. Al tomar el control del sueño, el soñador puede programar su subconsciente, sanar traumas emocionales, resolver problemas creativamente y manifestar sus deseos en la realidad. Los templarios utilizaban el ensueño dirigido para obtener guía y respuestas a sus preguntas más importantes. Los rosacruces creían que el sueño lúcido permitía acceder a la akasha, el registro etérico de todos los eventos pasados, presentes y futuros. Los gnósticos veían el sueño lúcido como una forma de escapar de la prisión de la materia y conectar con la divinidad. Técnicas para inducir el sueño lúcido. ¿Existen diversas técnicas para inducir el sueño lúcido? Reality checks, realizar comprobaciones de la realidad varias veces al día, mirarse las manos, intentar volar, para crear el hábito de cuestionar la realidad, lo cual se trasladará al sueño. Inducción mnemónica de sueños lúcidos. Repetir una frase como, la próxima vez que sueñe, seré consciente de que estoy soñando, antes de dormir. WTB, despertar y volver a la cama. Despertar después de dormir unas 5 horas, permanecer despierto durante un breve periodo y luego volver a dormir con la intención de tener un sueño lúcido. El despertar al soñador. El sueño lúcido nos revela que la realidad es más maleable de lo que creemos. Si podemos crear y controlar mundos enteros dentro de nuestra mente, ¿qué nos impide hacer lo mismo en la vigilia? El sueño lúcido es una invitación a despertar al soñador que llevamos dentro y a recordar nuestro poder como creadores de nuestra propia realidad. Este capítulo ha explorado el fascinante mundo del sueño lúcido y su potencial como herramienta de manifestación consciente. No es una práctica esotérica más, sino una llave para abrir las puertas de la percepción y recordar que somos los autores de nuestra propia historia. La decisión de explorar el mundo de los sueños con lucidez está en nuestras manos. El velo se ha levantado, el siguiente paso depende de ti. Capítulo 12. El legado de los iniciados y la promesa del despertar colectivo. Cuando suficientes almas despierten a la verdad, la realidad misma se transformará. Nag Hammadi. A lo largo de la historia, los grandes iniciados han emergido de las sombras del desconocimiento, portando la antorcha de la sabiduría.
Desde los albores de las civilizaciones hasta los tiempos modernos, estos guardianes del saber han intentado transmitir un mensaje crucial: la realidad que percibimos no es la única que existe, y el ser humano posee un potencial ilimitado para transformarla. Los antiguos egipcios, con sus templos imponentes y sus jeroglíficos enigmáticos, codificaron conocimientos sobre la mente y la conciencia en sus mitos y rituales. Los gnósticos, perseguidos por la ortodoxia, preservaron textos que revelaban la naturaleza ilusoria del mundo material y el poder del espíritu para trascenderlo. Los alquimistas, con sus laboratorios y sus símbolos crípticos, buscaron no solo la transmutación de los metales, sino la transformación del alma humana. Los sufíes, a través de la poesía y la danza, exploraron los estados alterados de conciencia y la unión mística con la divinidad. Estos y muchos otros han dejado un legado de sabiduría que resuena a través del tiempo, un eco de la verdad que yace oculta en el corazón de la humanidad. El despertar individual como chispa del cambio global. El viaje hacia la comprensión de la verdadera naturaleza de la realidad comienza con un despertar individual. Cada persona que se atreve a cuestionar las limitaciones impuestas por la sociedad, la cultura y la religión da un paso hacia la expansión de la conciencia. Cuando un individuo comprende que sus pensamientos y emociones moldean su realidad, se convierte en el arquitecto de su propio destino. Cuando un individuo reconoce que el tiempo y el espacio son ilusiones de la mente, se libera de las cadenas del determinismo. Cuando un individuo experimenta la conexión con su yo superior, accede a una fuente de sabiduría y poder que trasciende la existencia ordinaria. Este despertar individual no es un acto egoísta, sino una contribución al cambio global. Como una gota de agua que al caer en un estanque genera ondas expansivas, cada conciencia que se expande irradia su luz al mundo, influyendo en el colectivo humano. La promesa de una nueva era. Los iniciados de todas las tradiciones han vislumbrado la llegada de una nueva era, un tiempo en el que la humanidad despertará a su verdadero potencial. Los gnósticos hablaban de la pleroma, la plenitud de la luz, un estado de conciencia en el que la humanidad se liberará de la ignorancia y la ilusión. Los alquimistas buscaban la gran obra, la culminación de la transmutación individual y colectiva, un estado de armonía y perfección. Los sufíes anhelaban el fana, la disolución del ego en la divinidad, la unión de todas las almas en la conciencia universal. Aunque las formas de expresar esta visión varían, el mensaje central es el mismo: la humanidad está destinada a recordar su divinidad y a crear un mundo en armonía con las leyes del universo. Este libro ha sido una invitación a unirte a este despertar colectivo. No es el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa en tu viaje. La decisión de recordar quién eres y de reclamar tu poder está en tus manos. El velo se ha levantado, el futuro está por crearse. Los alquimistas, en sus laboratorios secretos, susurraban que la transmutación externa no era más que un reflejo de la alquimia interna. No se trataba solo de convertir el plomo en oro, sino de transformar la oscuridad en luz dentro del ser humano. Paracelso, el visionario médico y alquimista, escribió con fervor: no busques la cura fuera de ti. La enfermedad no comienza en el cuerpo, sino en el espíritu. La verdadera sanación no reside en la carne, sino en la mente. ¿Y la pobreza, la escasez, qué son sino una enfermedad del alma? Los místicos sufíes, en sus danzas giratorias y sus cánticos estáticos, buscaban la disolución del ego, la aniquilación de la ilusión de separación. Enseñaban que la intención, para manifestarse, debía ser pura, sin la sombra de la duda. La duda, decían, es como una grieta en la vasija, interrumpiendo el flujo del agua de la creación. El arte de la transmutación y la creación consciente, un legado recuperado. Los gnósticos, en sus textos prohibidos, sostenían que la mente, controlada por fuerzas arcónticas, era la prisión del alma. La verdadera libertad, la gnosis, era el conocimiento directo de la verdad, la liberación de la ilusión de la realidad material. El Pistis Sophia proclama con audacia: el que permita que el mundo controle su pensamiento será esclavo de su destino, pero el que controle su mente será señor de su existencia. Los Rosacruces, guardianes de los secretos herméticos, afirmaban que para transmutar la realidad externa, primero debía transmutarse la percepción interna. La realidad, decían, es un espejo, y solo al limpiar el espejo de las distorsiones de la mente se puede reflejar la verdadera imagen del mundo. Los cabalistas, con su árbol de la vida y sus intrincados sistemas de correspondencias, enseñaban que el universo responde a la energía de la certeza. Cuando una intención se sostiene con absoluta convicción, sin la más mínima sombra de duda, se convierte en un decreto cósmico, una orden que el universo no puede ignorar. Y así, a través de los siglos, el mensaje ha persistido:
susurrado en los oídos de los buscadores de la verdad: quien domine su intención, dominará su destino. Este libro no es un punto final, sino un umbral. Es una revelación de los principios ocultos que han sido transmitidos a lo largo de los siglos, una guía para aquellos que buscan no solo comprender la naturaleza de la realidad, sino dominarla y transformarla a voluntad. El conocimiento aquí presentado es solo el comienzo del viaje. La verdadera alquimia no reside en la mera comprensión intelectual, sino en la aplicación práctica y la experiencia directa. Ocurre cuando este conocimiento se incorpora al ser, cuando se convierte en certeza absoluta, en una verdad grabada en cada célula. No busques fuera de ti lo que siempre ha estado dentro. No esperes a que un poder externo te salve. Eres el creador de tu mundo, el arquitecto de tu destino. El que recuerde esto, el que lo sienta en lo más profundo de su ser, no volverá a vivir como esclavo de la realidad, sino como su maestro. Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, el que vio los secretos del cielo y de la tierra, susurra a través del tiempo: lo que siembres, cosecharás. Si siembras duda, cosecharás limitación. Si siembras certeza, cosecharás poder ilimitado. El conocimiento que ha sido ocultado por siglos ya no puede permanecer en la sombra. La humanidad se encuentra en un punto de inflexión, un crisol donde la verdad está resurgiendo con fuerza, y cada individuo tiene la oportunidad de recordar su divinidad, su conexión con la fuente de toda la creación. Los iniciados de todas las eras, los maestros ascendidos, los seres de luz que han caminado este sendero antes que nosotros, sabían que llegaría el momento en que la verdad sería revelada, en que el velo se desgarraría y aquellos que estuvieran listos recuperarían su soberanía sobre la realidad. Este libro es una invitación a la transformación radical, a la metamorfosis del ser. No es una simple teoría, sino un llamado a la acción. La pregunta que resuena a través de estas páginas no es si la realidad puede ser cambiada, porque la respuesta es un rotundo sí. La verdadera pregunta es: ¿estás listo para aceptar la responsabilidad de tu propia creación? ¿Estás listo para dejar atrás la ilusión de la víctima y abrazar el poder del creador? Aquellos que comprendan esta verdad en su totalidad, aquellos que la vivan en cada instante, dejarán de vivir a merced de las circunstancias, dejarán de ser juguetes del destino, y comenzarán a vivir como creadores conscientes de su experiencia, tejiendo la realidad con el hilo dorado de su intención. El que recuerde su poder, el que reconozca su divinidad, recordará quién es en esencia, una chispa de la fuente primordial, un ser ilimitado capaz de crear mundos con el poder de su mente. Y el que recuerde quién es, el que se libere de las cadenas de la ilusión, no conocerá límites en su capacidad de amar, de crear, de experimentar la plenitud de la existencia.